Ok. Voy a poner así para que ustedes lo vean. Y comenzamos. ¿De qué semestre son ustedes? Sexto. Sexto, las dos. Sí. Van a empezar. Ok. ¿Qué tanto conocen o saben sobre este tema de ansiedad o de depresión que han visto, que han escuchado, según sus teorías? Bueno, yo sí he escuchado, lo he escuchado varias veces. Eh, bueno, de depresión, no tanto como ansiedad. Ok. Siento que sí he escuchado un poquito más de ansiedad. Pues más que nada es, bueno, tiene síntomas de ritmo cardíaco acelerado, también pensamientos negativos sobre lo que puede pasar en el futuro. También puede presentar síntomas de sudoración. Eh, Ok. Sí, ahorita vamos a ver más que nada una idea general de lo que es la ansiedad y la depresión. Y bueno, ¿no? Yo desde psicoanálisis, Ujú. la ansiedad pues la veo más que nada como una repetición. Casi no hemos hablado de ansiedad, Ok. una repetición, la rumiación, cosas así. Es como una falta, ¿no? Y la depresión la veo desde la melancolía. La depresión sí la hemos visto más. O sea, puede ser un duelo de, pues tanto de alguna muerte o de alguna situación. Ahorita vamos a ver como que no hay una causa definitoria en ninguna de las dos. O bueno, con un poquito más con la ansiedad que con la depresión, pero no hay como solo una causa, ¿no? Como que solo hay un cúmulo de varias. Ujú. Pero vamos a no adelantar. Primero vamos a empezar con el tema de la ansiedad y se cambió, ¿verdad? Me dicen si no se cambió. No se cambió. Ay, ay, ay. Ok. Vamos a hablar primero de lo que es el miedo, ¿sí? Porque vamos a buscar esta diferenciación de qué es el miedo y qué es la ansiedad, ¿sí? Bueno, el miedo primero se produce como una respuesta adaptativa sana a una amenaza percibida, o para una amenaza percibida o peligro para la propia seguridad física, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que es más que nada adaptativo o desde que estamos en la era primitiva surge esta sensación, es una respuesta fisiológica, ¿sí? Advierte a los individuos de una amenaza inminente y de la necesidad de una acción defensiva, ¿sí? Aquí es donde, por ejemplo, lo más primitivo que hay es lucha o huida, ¿sí? Cuando estaban en la época de la prehistoria, si tú veías algún peligro, era o me enfrento a él o corro, ¿no? Porque pone en peligro mi vida. Entonces me enfrento a o escapo y huyo, ¿no? Es lucha o huida, ¿sí? Pero también el miedo puede ser maladaptativo cuando se produce en una situación neutral o no amenazante, que sea malinterpretada como una representación de una amenaza potencial. O sea, aquí les voy a poner este ejemplo. Es normal tener miedo a un perro Rottweiler que pueda estar encerrado bajo una reja en una ferretería o un lugar abandonado, ¿no? Que tal vez no es una reja como muy segura y que el perro no tiene tal vez los mejores cuidados y que muestra símbolos de agresividad, ¿no? Entonces es normal sentir miedo, pero no es normal sentir miedo de un perro raza pequeña, ¿no? Que va caminando con su dueño, agarrado de la correa, ¿no? En un parque público, ¿sí? Es como misma situación del perro, pero las dos presentan un peligro diferente. Con el miedo maladaptativo puede ser como que las dos presenten el mismo nivel de peligro, ¿sí? Donde las dos ponen en peligro mi vida, es decir. Y ahí es donde empieza a surgir el tema de lo que es la ansiedad. Sí, ya vimos que el miedo es una alarma primitiva en respuesta a un peligro presente caracterizado por una activación y por tendencias a la acción. La ansiedad es una emoción orientada hacia el futuro, caracterizada por las percepciones de incontrabilidad e impredictibilidad con respecto a sucesos potencialmente aversivos.
y con un cambio rápido en la atención hacia un foco de acontecimientos potencialmente peligrosos o hacia la respuesta afectiva ante tales sucesos. ¿Qué quiere decir con esto? Que la ansiedad siempre va a estar enfocada hacia un futuro, hacia lo incierto, ¿sí? Y a un sentido también de vulnerabilidad. Ahorita más adelante vamos a profundizar en el sentido de vulnerabilidad, ¿no? Pero es donde nos creemos nosotros incapaces de poder afrontar una situación a futuro, ¿sí? En la ansiedad siempre va a ser como, es que, ¿qué pasa si no consigo esto? ¿Y si no puedo hacer esto otro? ¿Y si esto otro me provoca tal cosa? ¿No? Entonces siempre estamos llevándolo hacia esto que pueda pasar, que no sabemos si va a pasar o no, que no sabemos si va a ocurrir, pero que puede ser una posibilidad. Entonces, el miedo es la valoración de peligro, por ende la ansiedad es una respuesta emocional provocada por el miedo. La diferencia de miedo y ansiedad es que el miedo es la valoración de peligro y la ansiedad es la sensación, el sentimiento que se produce después del miedo. Y ya aquí podemos ver ya una definición como más clara de lo que podríamos definir bajo lo que hemos estado hablando de lo que es la ansiedad y el miedo. La definición más clara sería, pues, el miedo es un estado neurofisiológico automático primitivo de alarma que conlleva la valoración cognitiva de una amenaza o peligro inminente para la seguridad física o psíquica del individuo. Y la ansiedad se vuelve un sistema complejo de respuestas conductual, fisiológica, afectiva y cognitiva, que se activa al anticipar sucesos o circunstancias que se juzgan como muy aversivas, porque se perciben como acontecimientos imprevisibles, incontrolables, que potencialmente podrían amenazar los intereses vitales de un individuo. Si siempre está presente esta situación como de alarma o de alerta, que pone en riesgo algo valioso para la persona cuando se presenta la ansiedad. Y también con el miedo, o sea, si nosotros no tuviéramos miedo a las cosas, no nos preocuparía, ¿sí? Es como un ejemplo muy claro. Cuando yo voy caminando en la noche, yo no me voy a meter a un barrio peligroso porque me preocupa mi vida y tal vez mis cosas y mucho tipo de cosas, ¿no? Si no tuviera miedo, tal vez podría pasar por ahí y a lo mejor no pasa nada, pero ya estoy poniendo yo en riesgo mi vida, ¿no? Mi situación. Si no me importara, no habría esa sensación de peligro. Se cambió, ¿verdad? Sí. Ujú. Ya. Entonces podríamos decir que la ansiedad se desarrolla en un contexto de presiones, demandas y estreses fluctuantes de la vida cotidiana. ¿Qué pasa ahorita con la situación de ansiedad? Eh, Actualmente se vive demasiado el tema de la ansiedad o es muy común o es uno de los casos más comunes que se presenta. Y no es nada, no es de la noche a la mañana, sino que tiene que ver un poco con la situación cultural o más bien la situación que se está viviendo actualmente, ¿no? Que pues muchas personas tienen a lo mejor dos empleos, que el clima político es tan cambiante, ¿no? Que mm, hay presiones, ¿no? A lo largo de la vida, o más bien hay un ritmo de vida muy acelerado. Por ejemplo, ahorita estás haciendo algo y luego al rato tienes que hacer otra cosa, y si no haces otra cosa, buscas producir o hacer otra cosa, ¿no? Entonces muchas personas actualmente bajo esta idea generan la situación de ansiedad, de que constantemente tenemos que estar desarrollando, produciendo, y nunca hay como nunca nos detenemos, ¿no? Siempre hay que estar produciendo, produciendo, produciendo y eso genera un estrés fluctuante que está generando el desarrollo de la ansiedad o que ha mantenido el crecimiento de la ansiedad. Y ahora podemos diferenciar un poco, porque como ya hemos visto, el miedo es una señal de alarma o de alerta. Entonces, ¿por qué sería como algo malo, no? ¿Cómo entraría esta parte como anormal? Podemos decir, el miedo advierte y prepara el organismo para una respuesta contra los peligros que amenazan la vida. Y la ansiedad es un estado más duradero de la amenaza, que incluye otros factores. Además del miedo, incluye también lo que es la aversividad percibida, la incontrabilidad, la incertidumbre, la vulnerabilidad y la incapacidad para obtener resultados esperados. Como su nombre lo indica, es un estado más duradero. O sea, persiste. Con el miedo pasa esto, me enfrento o huyo de la situación
y ya se acabó el miedo. Con la ansiedad puedo haber ya pasado de esta situación de ansiedad bueno, puedo haber pasado ya esta situación y la situación de ansiedad, o la emoción de ansiedad, perdón, permanece durante más tiempo, ¿no? Puede ya que incluso ya ni esté en el mismo lugar y sigo pensando o sigo recordando situaciones que se vivieron en esa situación de miedo, ¿no? Ahora, aquí hay como unos criterios que podríamos definir de anormales ante una situación de ansiedad, ¿no? Que es una cognición disfuncional, donde hay una valoración errónea de peligro. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que juzgamos o llegamos a juzgar de más peligroso una situación que de otra, como el ejemplo del perro. No es lo mismo tenerle miedo a un Rottweiler en ciertas circunstancias a tenerle miedo a un perro Shih Tzu en otro tipo de circunstancias, ¿no? Deterioro del funcionamiento. Interfiere en el manejo efectivo y adaptativo. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestras funciones se ven limitadas o llegamos a olvidarlas. Como decir, yo podía ser capaz de correr tanto, pero en esta situación me quedo paralizado y se me olvida que tengo la capacidad de poder correr. O se me olvida que soy capaz de poder hacer este tipo de cosas, ¿no? A pesar de que cumplo con estas funciones, ¿sí? De que no son un limitante, ¿no? La persistencia, una sensación prolongada y aumentada, puede persistir durante un tiempo mayor de la situación que se ha presentado. Aquí mencionan las falsas alarmas, que son como crisis que llegan a suceder no en un momento determinado de una situación que provoca ansiedad, sino como que en otro contexto, en otro momento, ¿no? De que, por ejemplo, la situación del perro, puedo vivir una situación de ansiedad en mi cuarto, en mi casa, ya sin tener que haber visto al perro, ¿no? Puede ser con el simple hecho de pensar que a lo mejor tiene que salir al parque. Ajá, o sea, pero ya estamos hablando de que está en otro contexto, Sí. estamos en el cuarto y la ansiedad ya está pensando en, bueno, qué tal si salgo y si esto y si me toco y eso. Pero no estoy en el parque. Ajá. Y hipersensibilidad a los estímulos, que es provocado por una amplia gama de estímulos. Entonces, cualquier cosita, cualquier detonante va a despertar la situación de ansiedad, ¿no? Es como estoy solo en la casa y se escucha un ruido y empiezo a pensar mil y un cosas, cuando en realidad tal vez la respuesta era que había dejado una ventana abierta y estaba haciendo aire, ¿no? Entonces, como que esa pequeña cosita ya es como que, ¿y si pasa esto? ¿Y si el otro? ¿Y si tal? ¿No? Cualquier cosita mínima ya despierta una situación mucho mayor. ¿Ok? Aquí viene como esta sintomatología, ¿no? Los rasgos comunes, que podemos definir como los síntomas fisiológicos, ¿no? El aumento del ritmo cardíaco, palpitaciones, respiración entrecortada, respiración acelerada, dolor o presión en el pecho, sensación de asfixia, aturdimiento, mareo, sudoración, sofocos, escalofríos, náuseas, dolor de estómago, diarrea, temblores, estremecimientos. Y bueno, los síntomas afectivos es que se encuentra nervioso, tenso, embargado, asustado, temeroso, atemorizado, perdón, inquieto, asustadizo, impaciente y frustrado. Y pueden también presentarse síntomas conductuales y síntomas cognitivos. En los conductuales es la evitación de las señales o situaciones de amenaza, huida o alejamiento, obtención de seguridad, reafirmación, inquietud, agitación, marcha, hiperventilación, quedarse helado o paralizado, dificultad para hablar. Y bueno, los síntomas cognitivos que pueden como eh, sonar más, que es como el miedo a perder el control, ser incapaz de afrontar una situación, al daño físico o a la muerte, miedo a enloquecer. Muchas personas le tienen miedo a la ansiedad. Cuando sienten ansiedad, provoca este miedo a la ansiedad. De que es que no me quiero sentir ansioso, o le dicen la palabra ansioso y ya se sienten ansiosos. Okay. ¿Cómo es que yo estoy pasando por esto? ¿No? Miedo a la evaluación negativa de los demás, pensamientos, imágenes o recuerdos atemorizantes, mm, dificultad para razonamiento, pérdida de objetividad y poca memoria. Ahora, quiero hablarles como de el modelo cognitivo de la ansiedad, ¿no? Como mi enfoque sí es más cognitivo-conductual, no me voy a centrar tanto en el tema del psicoanálisis,
pero no poco me voy a meter y no voy a dar una clase completa sobre el modelo cognitivo, ¿no? Es más como las bases. Eh, Básicamente, el modelo cognitivo aborda que el modo en el que pienso afecta sobre el modo en el que siento. Desde esta idea, así es como se basa la teoría cognitiva, que es, ocurre una situación provocadora, después viene un pensamiento o una valoración sobre esa situación, y después viene el sentimiento de la ansiedad, que es como acompañado de todos los síntomas fisiológicos, conductuales, emocionales que vimos ahorita. Y aquí es donde dice, bueno, los individuos pueden asumir que las situaciones y no la valoración es responsable de su ansiedad. O sea, las personas suelen decir como de que el miedo, vamos a poner el ejemplo, de tengo un examen y eso me genera ansiedad, el examen me genera ansiedad. Y es como, no, ¿qué es lo que significa el examen? O sea, ¿por qué el examen genera esa situación? No, pues es que si lo repruebo, pues a lo mejor y me echan de la casa, o no me van a querer, o no voy a tener amigos, o no voy a tener trabajo, o no voy a tener un futuro. Entonces, como lo que significa el examen es lo que está provocando la ansiedad, no tanto la situación o el examen en sí. ¿Sí? Muchas personas como que no, me da ansiedad el hablar en público. Es como, bueno, ¿qué puede pasar si hablas en público, no? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Hacemos como esta pregunta, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? Para identificar esta valoración que se le da al tema de la ansiedad. ¿Quieres un agua? Sí. Ah, pues estoy hablando. Después, no, aquí da mucho like. Bueno, la ansiedad es un estado de mayor vulnerabilidad. Ahorita hablamos hace rato de que la ansiedad tiene que ver con un estado de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, ¿qué es la vulnerabilidad? Es la percepción que tiene una persona de sí misma como objeto de peligro interno y externo sobre los que carece de control o es insuficiente para proporcionar una sensación de seguridad. Con este tema generamos esta valoración en donde nosotros nos creemos incapaces de afrontar una situación. Entonces, aquí viene como este ejemplo de que hay para donde viene la ansiedad elevada, existe, si hay una probabilidad alta de una amenaza, y yo veo esa situación como un afrontamiento bajo, donde yo me creo incapaz de poder afrontar esta situación, la ansiedad va a ser elevada. Si fuera una probabilidad baja y yo tengo los recursos para poder afrontarla, va a haber una ansiedad baja. Una ansiedad moderada tiene que ver con una probabilidad igual a un afrontamiento similar, ¿no? Entonces, las personas ansiosas tienden a subestimar la intensidad de la amenaza y a subestimar su capacidad para afrontar la situación de peligro. O sea, con esto es como que la amenaza se vuelve mucho mayor de lo que realmente es y el afrontamiento se vuelve mucho menor de lo que realmente es. O sea, olvidamos que tenemos ciertas capacidades de afrontamiento o que la situación se vuelve como algo más grande. Por ejemplo, ahorita que hablamos del examen, mucha gente lo conecta con me da miedo este examen o me da miedo de reprobar porque es el fin de la vida. Porque si me reprobo este examen, me muero. Si no consigo este trabajo, me voy a morir. Entonces ya relacionamos el trabajo con una situación de peligro real como la es la muerte. ¿Sí? Entonces hay que aterrizar o bajar eso a la persona de que, a ver, esto es un examen, esto es una materia, esto es un trabajo, no es algo tan drástico y cuentas con estas herramientas, subimos la parte del afrontamiento de que, bueno, cuentas con esto, eres capaz de hacer esto, tienes estas capacidades, ¿no? Para disminuir esta sensación de ansiedad, ¿no? Que es lo que se busca. Bueno, hablamos como del tema de la ansiedad. Y bueno, ya aquí es como un pequeño resumen, que es pues la percepción de peligro, que será un sistema de alarma, como ya hemos estado viendo, que conlleva los procesos conductuales, fisiológicos y cognitivos.
y bueno, que vienen como que evolucionaron, primero como esta parte que les estaba diciendo, que es una respuesta de lucha o huida, alejamiento, ubicación o inmovilización, que ya ahorita pues es la parte de, bueno, puedo pedir ayuda, puedo buscar otras opciones, puedo como que hacer un poquito más, ¿no? Y pues la ansiedad es un sistema de procesamiento de información que te presenta una situación como amenazadora para los intereses vitales, como hemos estado viendo. Y la terapia cognitiva consiste en la corrección de falsas valoraciones y de la vulnerabilidad, lo que llamamos ahorita. Y que consiste en enseñar a los individuos a ser más conscientes de las valoraciones inmediatas y a corregir los procesos cognitivos maladaptativos, ¿no? Ese es el fin o el propósito de la terapia cognitiva. Obviamente hay más técnicas, hay herramientas que se van a utilizar o que se van a hacer para llevar a este fin, pero pues ya eso ya lo verán cada quien con su supervisor, eso, el modo en el que trabaje. Ujú. Y por último, pues vamos a se realiza pues, una evaluación. La evaluación cognitiva requiere mucho más, pero creo que estas son las tres preguntas claves que no deberían olvidar o que tienen que estar presentes a la hora de identificar el tema de lo que es la ansiedad. ¿Qué podría ser? ¿Qué situaciones claves o experiencias provocan la respuesta del miedo? Sí. ¿Qué situación en particular desencadenó esta situación de miedo? El examen. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la amenaza central o peligro para el paciente? ¿Qué representa, por ejemplo, esta situación del examen? ¿Cuál es el peligro que representa para el paciente? No, es que me voy a humillar, me voy a dejar, me voy a morir, ¿no? O sea, ¿qué es para el paciente el examen? ¿No? ¿Y cuál es la respuesta inhibitoria o defensiva inmediata a esta amenaza? Perdón, cambié de diapositiva. Es que aquí no. Ah, perdóname. Sí, bueno, no sé si se cambió. Sí, perdóname, no, ya estoy muy rato con eso. Mira, esto es lo que yo les decía, lo de la ansiedad moderada. Ujú, Así. ujú, aquí está. Esas son las tres preguntas, claro. ¿Cuál es la respuesta inhibitoria defensiva que suele usar el paciente? Cuando está en una situación estresante, ¿cómo lo maneja? Pero de ansiedad, ¿cómo se maneja? ¿No? ¿Sabes qué? Cuando estoy en un examen, suelo estudiar mucho, suelo, ¿sabes qué? No hacer nada, me distraigo, procrastino, no, evito presentarme el examen, ¿no? O sea, ¿qué respuesta es la que utiliza el paciente ante esa situación? No los preocupe, luego ahí se los paso. Ya. Pasamos a lo que es la depresión clínica. Podemos decir que se refiere a un conjunto de, bueno, se refiere tanto a un conjunto de síntomas, a una categoría de síndromes, como pueden ser los trastornos que vienen en el DSM, o a un episodio dentro de un síndrome distinto. Por ejemplo, un episodio depresivo en el trastorno bipolar, ¿sí? O sea, pueden significar más cosas. O los síntomas del conjunto de síntomas depresivos sin llegar a lo que es un trastorno como tal. Entonces, según el DSM, sus síntomas tienden a ser persistentes, a durar al menos 2 semanas y que se prolongan durante meses o años si no se recibe un tratamiento o se interrumpe el tratamiento, ¿no? Y como cualquier trastorno, afecta significativamente la capacidad de la persona para llevar a cabo sus actividades diarias. Es lo básico que siempre vemos en el DSM, de que tiene que llevar una cierta educación y que tiene que afectar significativamente la capacidad o en las áreas en las que la persona se maneja. Y bueno, aquí ya viene pues lo que son los síntomas que se presentan durante la ansiedad, según el DSM, ¿no? Un estado de ánimo deprimido, sentimientos de tristeza persistentes, vacío o desesperanza, pérdida de interés o placer, tanto de las actividades que solía realizar la persona como en el sexo. Eso también está como muy presente. Irritabilidad o frustración. eh, en los comportamentales, pensamientos de muerte o suicidio, tentativas de suicidio, autolesiones, aislamiento, reducción de actividades diarias y evitación. Este de reducción de actividades diarias y evitación, más adelante tengo un ejemplo muy bueno que les va a ayudar como a explicarlo mejor, porque viene con un diagrama. Cognitivo, dificultad para concentrarse, enfocarse, recordar detalles o sentimientos de inutilidad o culpa. Y los fisiológicos, cambios en el apetito o en el peso, pérdida o aumento significativo sin razón aparente, sin que la persona lo intente.
problemas de sueño, fatiga o falta de energía y agitación o envejecimiento, ¿no? Inquietud o retraso en las reacciones físicas. A veces puede ser como que la persona se vuelve como un poco más lenta, o sea, ciertas cosas, o ciertas, puede cumplir ciertas funciones. Y, sí, vamos bien. La evolución del trastorno depresivo puede ser desde primero la aparición de síntomas de una manera gradual y podemos identificar algún evento desencadenante, como lo mencionabas al principio, que puede haber sido un duelo, alguna pérdida, algún cambio que haya ocurrido, ¿no? Puede deberse a esto, pero también que puede ser como de una manera gradual, una acumulación de varias cosas. Puede ser por uno, pueden ser varios eventos. No hay una causa específica. Con la depresión es muy complicado llegar a un tema de las causas y hoy también lo vamos a ver. De ahí viene ya un episodio depresivo agudo, donde los síntomas se intensifican. Y después, bueno, en la parte del tratamiento y remisión, seleccionar el tratamiento adecuado para la reducción de los síntomas. Recuperación y mantenimiento, donde, bueno, primero es la estabilidad del estado de ánimo y actividades asociadas. Después, estrategias para mantener esas mismas actividades y que la persona no recaiga y caiga en recurrencias, que es como sigue, ¿no? Las recaídas son el retorno de síntomas durante los periodos de remisión, o sea, durante el tratamiento. Puede llegar a ocurrir esta situación de recaídas, o la recurrencia, que es la aparición de un nuevo episodio después de una remisión completa. O sea, después de que una persona ha pasado por un trastorno depresivo, es muy común, o más bien, existe la posibilidad alta de que pueda tener otro en un futuro. ¿Sí? O sea, no es que se hizo un mal trabajo, sino como que está más propenso a volver a tener un episodio depresivo si ya tuvo, no sé, un trastorno depresivo anteriormente. ¿Sí? Que se puede a lo mejor manejar de otra forma o mejor o con más facilidad, sí, sí se puede. Ujú. ¿Qué pasa con la distimia Ajá, o la depresión crónica? Que supone que son como episodios recurrentes. ajá. Bueno, ahí, o sea, lo que se busca es enseñar desde cómo controlar o identificar estos momentos, ¿no? Para que cuando se presente esta situación, la persona no lleve estas situaciones al máximo, ¿sí? Que haya como un control de la situación, ¿sí? Entonces, sí se enseña como disminuir la aparición de los síntomas o que no sean tan agudos, como que los síntomas sean como más bajos y la persona puede identificar y empezar a hacer su plan de acción, ¿sí? Es más o menos más cómo funcionan este tipo de complicaciones. Y bueno, este tipo de trastornos, ¿no? Tratamos de que el paciente no se sobresature. Y la evaluación diagnóstica, ¿no? Es la evaluación completa de la historia clínica y aquí viene como un ejemplo de lo que se debería tomar en cuenta en la entrevista. Primero, la sintomatología depresiva actual. ¿Con qué sintomatología el paciente llega a la sesión? Después, el historial de síntomas. Duración, frecuencia, gravedad, progresión, factores desencadenantes o eventos estresantes que pudieron llegar a ocurrir durante los meses o semanas previas de la situación, ¿no? La historia médica, diagnósticos psiquiátricos previos, historial de tratamientos psicológicos, si es que hay, y uso de medicamentos también, decía, ¿no? Que es muy importante tenerlos. Y si no saben el medicamento, no pasa nada, pregunten y luego ya investigan sobre qué efectos secundarios puede tener, la duración, las dosis, ¿sí? Pero ustedes siempre investiguen qué medicamento, perdón, qué medicamento está tomando el paciente, ¿sí? Aunque si ese no sé cuál es, no sé cómo funciona, luego lo investigan. Pero sí es importante que no lo dejen pasar, que si está tomando o no está tomando algo. La historia familiar, antecedentes de trauma o abuso o cualquier otra condición relevante. Factores de estrés y eventos vitales recientes. O sea, aquí es donde vamos a ver eh, si hay algún problema en alguna situación que se presente en su día a día, en el trabajo, en la escuela, con sus amigos, alguna pérdida, ¿no?
Funcionamiento psicosocial, aquí es donde vamos a evaluar el tipo de relaciones que tiene, tanto con si tiene parejas, no, con sus amigos, con su familia, en su trabajo, ¿no? El cumplimiento de actividades o de responsabilidades, ¿no? Si ha dejado de hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, el cumplimiento de responsabilidades, las actividades cotidianas, es que a lo mejor antes yo entrenaba y ahora ya he dejado de entrenar, eh, no estoy desempleado, entonces tengo mucho tiempo libre, ¿no? O he dejado de acudir demasiado tiempo al trabajo, o llego más tarde al trabajo, antes llegaba, yo era de entrada a las 8 y ahora llego a las 11, no sé, ese tipo de situaciones. Recursos de afrontamiento, o sea, con cómo se está lidiando, qué estrategias ha utilizado la persona para hacer frente a las situaciones estresantes o demandantes. Y los factores de riesgo, ¿no? O sea, el estilo de vida que maneja, las redes de apoyo que tiene, o sea, no son tan de apoyo realmente, ¿no? Si hay un historial de abuso desde pequeño, el aprendizaje que ha tenido también en diferentes áreas de su vida, ¿no? El contexto en donde vive, el lugar en donde está, ¿no? O sea, todos los factores de riesgo que pueden tener, que viva solo, que viva con mucha gente, ¿no? Que sea de otra ciudad, que viva con su familia, pero que con su familia no tenga la mejor relación, ¿sabes? O sea, todo este tipo de factores de riesgo que puedan identificar. Y bueno, como ya hemos hablado, como ya hemos dicho que no hay una causa específica para la depresión, aquí hay como un poco de algunas hipótesis eh, sobre las diferentes causas, ¿no? Como dije, no hay una única causa y más bien es el resultado de la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Eh, las hipótesis biológicas, no me voy a meter en todas, porque la verdad son muy complejas y hablar de ellas llevaría mucho más tiempo, pero a grandes rasgos, las hipótesis biológicas se centran en las bases neurobiológicas y genéticas de este patrón de actividades y explican cómo los factores biológicos contribuyen al desarrollo de la manifestación de la depresión. O sea, ¿por qué digo que es como son varias? Porque cuando ya nos metemos a investigar más sobre las hipótesis biológicas, podemos ver que a veces son de lo corporal, algunos de los neurotransmisores, otros de, no me acuerdo si son de la amígdala, no me acuerdo qué otras partes hablan. Entonces son como muy complejas de que muchas diferentes partes del cuerpo pueden tanto producir, provocar situaciones de depresión, pero que también está desencadenante de qué lo pudo haber causado, si es, no es solo como que, bueno, porque pasa esto en el lóbulo frontal, tú ya tienes depresión, entonces por eso es como que no hay una sola causa, sino como que a veces todo está como conectado. Pero ahí ya meterse en eso es, sí es bastantito y es ya trabajo ustedes investigar. Yo todavía lo estoy leyendo, entonces créanme que sí es bastantito. Las hipótesis sociales que consideran el papel del entorno y cultural en el desarrollo y mantenimiento de la depresión, reconociendo que las normas, las expectativas y los sistemas de apoyo pueden influir en la forma en la que se maneja el tema de la depresión. Ahí sí, las hipótesis psicológicas, pero no me voy a meter ahorita. Quiero abordar primero las integrativas, que ahora sí es como la perspectiva multidimensional, que es ahora sí donde ya se juntan los tres, lo biológico, lo social, lo psicológico, y hay varios enfoques para que sea como o más bien un enfoque más holístico, ¿no? Ahora sí, las hipótesis psicológicas explican cómo y por qué ocurre la depresión y buscan comprender los procesos afectivos y efectivos para el mantenimiento y desarrollo de la depresión. Y no los quería como mencionar hasta ahorita, porque aquí van como las diferentes hipótesis psicológicas. Estas sí podemos como abordar un poquito más, ¿no? Que es primero pues un modelo de aprendizaje social, que básicamente es la depresión puede ser aprendida a través de la observación o la imitación, ¿sí? Si la persona ha convivido o ha estado en un ambiente con personas con depresión, puede aprender a este estado de ánimo, ¿no? O estas actividades, estas funciones. El modelo psicodinámico, que aquí habla de los procesos inconscientes, que bueno, dice que la depresión está relacionada con conflictos internos no resueltos, especialmente relacionados con pérdida, el duelo o la rabia reprimida hacia figuras significativas. Estos son como grandes rasgos, por eso que puede ir mucho más.
la teoría de la desesperanza aprendida, que surge de la creencia de que uno no puede controlar o cambiar su situación, incluso cuando sí se es posible. Teoría de déficit de recompensas sugiere que la depresión puede resultar de una disminución en la inducción y la selección positiva y un aumento de conductas de imitación y selección negativa. Ahorita el ejemplo que les había dado anteriormente, o más bien lo que les dije, a ver, la reducción de actividades y la evitación se relaciona mucho con esto de el déficit de recompensas, y ahorita les voy a explicar cómo funciona. Bueno, ahora pasamos a lo que es la teoría cognitiva, en donde aquí hablamos de que la depresión está relacionada con patrones de pensamiento y distorsiones cognitivas. Las personas, como ya vimos en la ansiedad, que tienden a interpretar la realidad de manera sesgada, bueno, acá también, por eso enfocándose en aspectos negativos y sesgando la información de una manera que refuerce su estado de ánimo deprimido. Y las personas con depresión y con ansiedad, porque ahorita viene esta tablita, las personas con depresión presentan una tríada cognitiva característica de una visión negativa de sí mismos, del mundo y del futuro. Ahora, Beck es el que desarrolla esta teoría de tríada cognitiva y lo relaciona tanto para depresión como para ansiedad, de que hay una visión de uno mismo, del mundo y del futuro. Más bien, pero no es la misma. Por ejemplo, en la depresión es una visión de uno mismo incompetente o inadecuado, mientras que en la ansiedad es de vulnerable. En la visión del mundo, en la depresión, es poco gratificante o, o muy demandante, y la visión del mundo en la ansiedad es amenazante. La visión del futuro es de desesperanza en la depresión y de incontrolable en la ansiedad. O sea, a pesar de que vienen siendo actividad cognitiva, no son los mismos pensamientos que pueden ocurrir, tanto de la visión de uno mismo, del mundo y del futuro. Son muy diferentes. Ahora sí, desde el análisis de la conducta, la depresión se podría definir como un patrón de actividades que incluye una alta tasa operante de evitación y escape, estructurado con expresiones de tristeza, culpa, irritabilidad, ansiedad, anhedonia, aislamiento, insomnio, hipersomnia, sobreingesta o restricción alimentaria, rumia y ideación suicida. Y una baja tasa operante de recompensas, estructurado como el abandono de actividades relacionadas al cuidado personal y a los seres queridos, relaciones sociales, bienes personales y medios para adquirir recursos. Ahora sí. Pero, y si se alcanza a ver, espero que no se vea tanto. Pero bueno, ya luego se los comparto mejor. Esta diagrama es de la depresión como trampa de selección. Bueno, básicamente, vamos a poquito para acá, para explicarlo mejor. Básicamente, cuando ocurre una situación, en la situación de depresión, como ya hemos estado viendo en parte de acá, que es una tasa operante de el abandono de actividades. O sea, cuando se está deprimido se suelen dejar de hacer como muchas de las actividades, ¿no? Entonces viene con una situación que es la evitación. Cuando se presenta una situación pues, cuando estamos deprimidos, que quedamos en lo que es la reducción de interés o perdemos el interés, ¿no? Solemos como evitar hacer las cosas que solíamos estar haciendo. Dejamos de hacer las cosas que solíamos estar haciendo, ¿no? Al principio trae mayores beneficios y menores costos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues es que como que, bueno, mira, ya no salgo tanto, tengo más dinero, ¿no? Me, no hay tanto tráfico afuera, ya no tengo que estresarme por conflictos con otras personas, ¿no? Y estoy más descansado, no hay menos costos, no hago tanto, me quedo en casa, no lavo tanta ropa, ¿no? Entonces, hay muchos beneficios y menores costos porque yo no implica que me mueva tanto, no hago tanto, ¿no? Pero con el paso del tiempo, estos beneficios son, más bien, estos beneficios son menores y el costo es mucho mayor.
Porque si entonces yo dejo de hacer actividad, por ejemplo, si yo hacía ejercicio, cuando quiera volver a retomar el ejercicio me va a costar. Si yo quiero volver a hablar con personas, me va a volver a costar hablar con personas o tener interacción con personas. Donde voy a decir, oye, me cansé, me fastidio, hablo 5 minutos y ya me harté, ya me fastidié, ¿no? Cuando antes a lo mejor hablaba con muchas más personas, ¿no? Entonces, hay una reducción de beneficios y los costos son más altos porque eso implica que yo tenga que poner mucho más esfuerzo del que antes ponía, ¿sí? Porque no es lo mismo estar acostado todo el día a tener que levantarme de la cama, a tener que arreglarme, a tener que salir, implica mucho más gasto de energía. Y luego eso trae una, se convierte en una disminución de oportunidades y un incremento del riesgo. ¿A qué me refiero con esto? Que al dejar de hacer actividades, las oportunidades son pocas. Por ejemplo, si yo hablaba con 10 personas y ahora solo hablo con dos, pues tengo que cuidar a esas dos personas porque si las pierdo, ya no tengo nada. Y el riesgo es mucho mayor de decir, si pierdo una persona cuando tengo 10, pues sigo teniendo 9. Pero si pierdo a una persona cuando tengo dos, pues ya no me va a quedar una. Y cuando solo tenga una, pues va a ser peor porque ya no me va a quedar sin nadie, ¿no? Entonces, como tengo menos oportunidades, los riesgos son mayores. Entonces, muchas personas cuando están en la depresión es como, es que no lo intento porque solo tengo esta oportunidad única. Y si fallo, pues va a ser muy terrible o muy catastrófico. Entonces, mejor evito. Y entonces volvemos a cubrir todo el círculo, ¿sí? Entre más evito, menos beneficios voy a tener, eventualmente menos disminución de oportunidades y por ende mayor riesgo y por ende voy a querer evitar. Entonces yo en la evitación, yo pongo mucho el ejemplo de que la evitación es como ese tren que estaba hace unos meses de te doy 100 pesos o se los das o se los doblas a alguien más. Con la evitación es igual. Es, tú evitas y te sientes bien ahorita, pero la próxima vez que se presente la misma situación, se va a sentir el doble de mal que ahorita. Y entonces dices, bueno, no me quiero sentir mal, entonces mejor evito. Y la siguiente vez, y la siguiente vez, entonces va aumentando y se vuelve, por eso se vuelve más difícil que las personas hagan actividades o salgan del círculo de la depresión, ¿no? Porque cada intento se vuelve mucho más pesado que el anterior. Licenciada, yo le quería preguntar si, por ejemplo, aquí es común atender casos de depresión, o sea, que como que vengan por voluntad propia, porque, por ejemplo, ahorita como usted lo explica, Ujú. pues sería muy difícil que una persona con depresión acceda a ir a terapia por voluntad propia. Mira, casos de depresión, depresión extrema, pues no, pero sí con sintomatología depresiva. ¿Sí? Es más común que vengan personas con sintomatología depresiva que trastorno completo de depresión. ¿Sí? Ahora, sí puede ver que la persona, si hay personas con trastorno depresivo que vienen, ¿sí? Pueden estar acompañados también por eh, tratamiento farmacológico, ¿sí? Que puede ayudar un poco a esa sensación de aumento de ganas, ¿no? Pero sí el trabajo depende del modelo de tratamiento y de hecho ahorita lo vamos a ver, ¿no? Mira, los tipos de tratamiento depende del modelo que se trabaje, porque aquí hay varios. Entonces, podemos encontrar como ciertas herramientas o qué le funciona mejor al paciente, porque hay varias. Hay desde cambiar los focos de pensamiento, hay desde aplicar actividades, hay desde prestar atención a lo que dice el paciente, aceptar y buscar otro tipo de cosas, como que, bueno, esto así va a ser, pero podemos encontrar estas otras soluciones, ¿no? Hay diferentes teorías que van a manejar, depende del foco de atención. Entonces, por eso es como que a veces llega un paciente y dice, bueno, mi foco de trabajar es solo con lo cognitivo y el paciente no le funciona. Entonces, yo tengo que o buscar otro tipo de tratamiento o agendarlo con otra persona, ¿no? Hacer una interconsulta o remisión con otra persona, ¿no? Para saber si el otro modelo puede también ser efectivo. Entonces, con la depresión tampoco es que haya un solo modelo o que un modelo sea el que va a servir para todo. Y por ejemplo, aquí uno de los pequeños, no, o más bien, cómo funcionan las diferentes teorías de la depresión, más bien, las diferentes teorías para la depresión. Es la terapia cognitiva, pues, se enfoca en identificar y cambiar los patrones de pensamiento negativos y conductas desadaptativas. O sea,
Cambiamos el foco de atención y las conductas que están manteniendo esto, como el sedentarismo, ¿no? La evitación constante, como que tratamos de... Ahora, con el ejemplo este de la evitación, no vamos a decirle como la persona, ok, si tú no hablas con nadie, te voy a poner a que hables con todo el mundo. No, vamos a hacerlo como una forma gradual o progresiva, ¿no? Es como que si tú evitas, es como que, bueno, si evitas 10 cosas, vamos a empezar con, evita no pararte de la cama, ¿no? No tienes que hacer nada más que pararte de la cama, ¿no? Empezamos con algo muy sencillo que podamos ir haciéndolo de forma gradual, ¿sí? Funcionan un poquito más estas estrategias. Funciona también como el hecho de saber venderle las terapias o los ejercicios al paciente. La terapia psicodinámica, que bueno, aquí el enfoque se centra en explorar los conflictos subconscientes y los patrones de la relación que pueden contribuir a la depresión. La terapia interpersonal, que es mejorar las relaciones interpersonales y resolver conflictos en la vida de las personas que estamos contribuyendo a la depresión. La terapia de aceptación y compromiso, que se centra en ayudar a las personas a aceptar sus pensamientos y emociones negativas mientras se trabaja en metas más valiosas y significativas. La terapia de resolución de problemas, que es enfocar a las personas en enseñar habilidades específicas para resolver los problemas y enfrentar los desafíos. Y la terapia de activación conductual, que es identificar y programar actividades significativas para mejorar el estado de ánimo y reducir los síntomas. Entre más actividades gratificantes puedan llegar a ser, pues se reduce el tema de lo que es la depresión. ¿Sí? Y bueno, eso sería todo. Eh, estos dos temas. ¿Dudas, preguntas? Em, bueno, de ya ve que había dicho había una diapositiva que era de preguntas. La verdad, como estaba un poco perdida. Sí, ahorita te lo voy a ver. Quiero saber cuánto es el tiempo. No creo que todavía está grabando. ¿Qué estabas perdido en esa? Bueno, en las preguntas, la verdad, no, no alcancé como a verlas. Ah, sí. ¿Cómo sería como la tercera pregunta? ¿Cuál es la respuesta inhibitoria o defensiva inmediata? Es- ¿Cómo es la Ah, forma en la que la persona suele, perdón, se me fue. ¿Cómo es que la persona suele enfrentar esa situación? O sea, ¿cuál es la respuesta que llega? O sea, por ejemplo, si es el hecho de que le da ansiedad un examen, es ¿qué haces cuando se va a presentar un examen? ¿Qué es lo que sueles hacer para enfrentarte a ese examen? ok. ¿No? Si es para alguna otra situación, es ¿qué hago? ¿Qué hace la persona ante esa situación? Ante la situación estresante. Si cuenta con herramientas, si no cuenta, ¿qué es lo que suele hacer? Sería que es lo que, o sea, cómo enfrentar la situación. ¿No? ¿Cómo enfrenta la situación? ¿Cómo enfrenta? ¿Cómo lidia? ¿Cómo responde? ¿Sí? Creo que ya, ¿Te ayuda? sí, creo que ya está.